usted se acerca a Jesús, cuando cualquier persona se acerca a Jesús, una de dos cosas suceden. O se convierten en una persona completamente entregada y apegada a Jesús. Y lo vemos en la vida de personas. Le entregan su vida a Jesús y completamente se rinden de corazón y de todo. O existe la otra posibilidad de que usted se aleje de Él. Quiero tomar unos minutos hoy para hablar de un tema del cual no se habla muy seguido, y es de la traición de Judas. Con todo lo que sucede en estos próximos días, que es la entrada triunfal, el próximo domingo es el domingo de Palmas, la entrada triunfal, y lo que es después el domingo de resurrección y lo que pasó en toda esa semana. Una de las cosas claves de estos últimos días de Jesús aquí en la tierra, en su vida como hombre aquí en la tierra, fue la traición de Judas. Fue la traición de Judas que inició todo el proceso que ahora nosotros conocemos como la gran salvación que adquirió Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús no hubiera ido al Calvario sin Judas, porque Judas fue el que lo traicionó y lo vendió para que empezara el proceso de ser arrestado y después ser crucificado. Y cuando hablamos de Judas, normalmente lo que viene a la mente de las personas es una sola cosa, y es la traición. Judas es conocido por la traición de Jesús. Es un nombre, un nombre de una persona del cual cuando escuchamos Judas, lo primero que viene a nuestra mente es eso. Y es por eso, aunque era un nombre muy común en aquel tiempo, es por eso que hoy en día no mucha gente tiene el nombre Judas. Ninguna madre cuando nace su bebé dice: ay, qué lindo, te pondré Judas. Por lo que implica. Aunque en el tiempo bíblico habían muchas personas con nombre Judas. Es por eso que la Biblia en ciertos lugares identifica a Judas Iscariote para identificar específicamente cuál Judas de todos los Judas que existían. Judas Iscariote. Iscariote se refiere a Queriot, que es una región, una ciudad en Judea. Entonces algunos dicen, bueno, es que el padre de Judas venía de esa región. Otra posibilidad de Iscariote es que el apellido se refiere a los sicarios de ese tiempo. Los sicarios eran unos terroristas que trabajaban de forma oculta y asesinaban a personas con una espada o con un cuchillo, mejor dicho, y lo hacían en lugares públicos, poblados, y le enterraban el puñal a alguien y luego escondían ese puñal bajo su vestidura. Y esos eran los sicarios. Hay una idea de que posiblemente Judas venía de ese grupo de personas, y es solo una idea, no sabemos y no sabremos hasta que no lleguemos al cielo y vamos a saber completamente todo. Sin embargo, esa especulación nos da motivos de ver el por qué Judas hizo lo que hizo, porque eran personas que se movían en el arte y en el ambiente de la traición. Y Judas tenía ambiciones,
tenía muchas ambiciones. Una de las cosas de Judas es que para él era importante el dinero. Y conocemos que cuando vende a Jesús, lo vende por 30 piezas de plata. También era el tesorero de los discípulos, de los 12 discípulos de Jesús. Él era el tesorero, tenía la bolsa y él robaba de la bolsa del tesoro de los discípulos y de Jesús. También conocemos en la última cena. Nosotros acabamos de celebrar la cena del Señor. El Señor instituyó esa cena, en la última cena, y también ahí vemos un gran papel que jugó Judas, porque están sentados en esa mesa y el Señor anuncia que uno de ellos le traicionará. Y los discípulos empiezan a preguntarse: ¿quién será? ¿Seré yo? ¿Serás tú? ¿Seré yo? Y es obvio que los discípulos no saben quién es el traidor, pero Jesús sí sabe. Jesús sabe, y lo supo en el momento que seleccionó a Judas, que era un traidor. Por eso Jesús dijo que el que metiera el pan junto con él, y a quien él le daría el pan remojado, era el traidor. Y una nota interesante, todos creo que hemos visto un cuadro, una pintura de lo que Michelangelo dibujó de la cena del Señor, donde hay una gran cena y están todos los discípulos sentados. Eso no fue como sucedió en el tiempo bíblico. La cena esa noche posiblemente fue más como la forma en sentarse fue más como una U, mesa en forma de U. Y lo interesante es esto, que en una de las orillas de la U, la primer silla era la silla de honor, y en esa silla de honor estaba sentado Juan, el amado. En la siguiente silla estaba Jesús. Entonces Jesús tenía a Juan a su lado. ¿Y sabe quién estaba a su izquierda? Judas, que era la silla a la derecha era la silla de honor, y a la silla izquierda era la silla del amigo más amigo. Ahora, ¿por qué Jesús le asignó esa silla a Judas? Yo creo, porque recuerde cuando Judas lo traiciona con un beso, Jesús se refiere a él a amigo. Yo creo que aún ese momento era una oportunidad para que Judas reflexionara en lo que iba a hacer. Y entonces está la U, y al otro lado, enfrente de la U, está Pedro. Y está en esa última parte, y es la silla del siervo, del servidor. Y ahí está Pedro. Y Pedro, nos dice la Biblia, que le hace señas a Juan, que está ahí a la par, y le dice: averigua quién es. Eso es lo que le dice, porque Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar. Serás vos, seré yo, Señor, seré yo. Y ahí está Pedro y le hace señas a Juan: pregúntale quién es. Pregúntale quién es. Y eso hace Juan. Se recuesta sobre Jesús y pregunta. Entonces Jesús dice: bueno, a quien yo le dé, moja el pan. Y también Judas moja, porque los tres pueden mojar, y los siguientes tres, y así. Y moja el pan, y Jesús se lo da a Judas. Y luego Jesús le dice a Judas:
lo que tienes que hacer, ve y hazlo ya. Y cuando el Señor le entregó ese pan a Judas, el diablo entró en él. Eso dice la Biblia. Y luego le dice: ve y haz lo que tienes que hacer y hazlo pronto. Entonces él se levanta ahí mismo, no termina la cena, se levanta ahí mismo y sale para vender a Jesús. Y todos los discípulos, cuando ven esto, pensaron: como es el tesorero, se le olvidó comprar la comida. Después de que Jesús dijo: este brother me va a traicionar, se le olvidó, o darle una ofrenda a los pobres, de repente se le olvidó. Por eso salió, y aún no comprendían lo que iba a suceder. Y más adelante, esa noche, unos minutos después, un par de horas después, viene Judas con una delegación y con un beso perfectamente compatible con su descarada hipocresía, entrega a Jesús. Es fácil, al leer la vida de Judas, es fácil aislarnos nosotros de su comportamiento, de su forma de ser, de vivir, de reaccionar. Y es fácil verlo desde afuera y decir que fue una víctima o que fue un verdadero descarado. Pero al hacer una evaluación más profunda, y este es el detalle, al hacer una evaluación más profunda de su vida, sorprende las similitudes que hay en él y que hay en mí y en usted. Entonces creo que esta es una buena oportunidad también de evaluar nuestra vida y no simplemente decir: no, ese fue un descarado traidor, porque nosotros también tenemos toda la capacidad de hacer lo mismo, y muchos lo hacen. Entonces tenemos que evaluar nuestra vida para no ser personas de doble ánimo, no sinceros, ser personas que reconocemos nuestras fallas, nuestras palabras, nuestras acciones, y poder hacer lo que Judas nunca hizo. Alguien me preguntó en estos días: ¿y usted cree que si Judas hubiera pedido perdón, Jesús le hubiera perdonado? Claro que sí. Claro que sí. Pero Judas no pidió perdón, y veremos eso un poquito más adelante. Pero quiero mencionarle 4 aspectos que fácilmente pasan por alto en la historia de Judas. Cuando leemos y escuchamos, hay 4 cosas que rápidamente ni pensamos en esto, pero que hoy nosotros también debemos de evaluar en nuestra vida. Y voy a hacer algo breve, pero quiero compartir esto con ustedes. Una de las primeras cosas que fácilmente pasan por alto cuando estudiamos la vida y la historia de Judas es que Judas hizo un compromiso con Jesús. El compromiso que él hizo. Judas no fue un seguidor aislado, separado, como la multitud que seguía a Jesús. Judas hizo un compromiso con Jesús, se comprometió con Jesús, y no hay razón, con excepción de al final que vemos sus acciones, pero no hay razón alguna de pensar que su fe no fue sincera.
Y fácilmente esto pasa por alto cuando vemos la vida de Judas. Al igual que el resto de los discípulos, Judas dejó todo para seguir a Jesús. Era una de las cosas que Jesús le pedía a los discípulos. Y la gente quería venir en pos de él, y el Señor le decía: bueno, deja todo y ven en pos de mí. No estaban dispuestos a hacerlos. Algunos decían: bueno, es que acabo de comprar un campo, déjame ir a verlo. Acabo de comprar unos bueyes, déjame ir a verlo. Necesito enterrar a mi padre, dame un tiempo. Necesito esto, necesito lo otro. Estos 12 hombres, los discípulos, siguieron a Jesús porque estaban dispuestos a dejarlo todo por él. Judas era uno de ellos. Se comprometió con Jesús. Judas participó activamente en el ministerio con Jesús. Recibió dones espirituales extraordinarios. Nos dice la Biblia que Jesús le dio autoridad a los discípulos. Les dio poder y autoridad. Mire lo que dice Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 versículo 1 y 2. Lucas 9, 1 y 2 dice: reuniendo a los 12. ¿A cuántos? ¿Era Judas uno de los 12? Ahí está Judas. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre los demonios, y para sanar enfermedades. Le dio poder y autoridad a Judas. Los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Judas era un predicador del evangelio. Judas, a él se le concedió dones de sanidad. Ejerció autoridad para levantar a cojos, para darle vista a ciegos, para echar fuera demonios. Judas se comprometió con Jesús. Judas participó activamente en el ministerio y vio cosas maravillosas. Pero el hecho de que usted participe en el ministerio y que usted vea el mover de Dios y el poder de Dios no garantiza que usted tenga una buena vida y una buena salud espiritual. Por eso debemos de autoevaluarnos. Por eso es importante que al saber lo que Judas hizo en esta época, en pocos días sucedió esto, 2000 años atrás. Mateo capítulo 24 versículo 13. Jesús dijo estas palabras. Mateo 24, 13. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Usted puede empezar bien. Yo puedo empezar bien. Judas empezó bien. Usted puede empezar bien. Y cuando yo me pongo a pensar a lo largo de mi vida en el ministerio, cuántas personas he conocido que empezaron bien, que rindieron su vida a Jesús, que se integraron en la iglesia, que trabajaron para el Señor, y algo sucedió que después también le dieron la espalda a Jesús. Qué terrible sería que empecemos bien pero que no terminemos bien. Esta semana Cristina y su servidor estuvimos visitando a dos preciosas mujeres que son parte de nuestra iglesia. Las dos están pasando por situaciones físicas muy difíciles. Las dos son muy mayor de edad. Una la visitamos un día, el siguiente día visitamos la segunda. Y era impresionante escucharlas y ver cómo se aferraron a su fe a pesar de lo que estaban viviendo.
Una de ellas es nuestra hermana Tina, la madre de hermana Ángela. 30, 40 años de ministerio, contando cómo empezó el ministerio, cómo plantaban iglesias, cómo estuvieron pastoreando, entrenando a otros ministros. Miles sobre multiplicados, miles han sido impactados y siguen siendo impactados a través de todos los pastores y ministros que ellos prepararon. Y ella contaba lo que yo me sentía como que soy una hormiga que no ha hecho nada todavía, comparado a la fe y el alcance espiritual de esa mujer. Y a sus 91, 92 años sigue aferrada, fiel a Dios, con ganas de seguir plantando iglesias. Una inspiración. El siguiente día fuimos a ver a Marta Luz, que también está en una situación, y usted la escucha hablar y está en una situación muy crítica, muy delicada físicamente, y ella con una fe tenaz dice: sigo confiando que Dios me va a sanar. Cuando los demás no le dan esperanza, sigo confiando que Dios me va a levantar. Yo le dije: admiro su fe. Porque uno puede empezar bien, uno puede comprometerse con todo, como lo hizo Judas, y no permanecer fiel hasta el final. Jesús lo dijo claramente: el que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que persevere al 99% de su vida y el 1% al final ya no. Es hasta el fin. No el que persevere al inicio, es el que persevere hasta el fin. Haga un compromiso de vida. Dígale que tiene a su lado: haz un compromiso de vida con Jesús, de toda la vida. La segunda cosa que fácilmente se nos pasa por alto de la vida de Judas es que Jesús le dio miles de oportunidades. La oportunidad que se le dio, se nos pasa por alto la oportunidad que se le dio. Miles de oportunidades tuvo Judas, y Jesús se las dio como a nosotros nos da miles de oportunidades. Judas caminó con Jesús durante 3 años y medio, vio de cerca la vida más grandiosa jamás vivido. Tuvo el mejor maestro, el mejor ejemplo. No hay mejor modelo de una fe constante, genuina, que la fe de Jesús. Ni mejor entorno en donde aprender y crecer en su fe que caminar lado a lado con el creador del universo, con el salvador del mundo. Otros pueden fallar por su ejemplo, otros pueden fallar en su enseñanza, otros pueden fallar en su forma de ser, pero no Jesús, no el maestro, no el salvador. Tuvo el mejor ejemplo. Ahí estaba Judas, presenció directamente cuando Jesús alimentó a los 5,000. Él fue parte de los que llevaban el pan y los peces y se multiplicaba al darle a la gente.
Cuando Jesús calmó la tormenta, ahí estaba Judas. Judas estuvo ahí en primera fila cuando Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. Y un hombre muerto de 4 días se levanta. No le contaron a Judas. Ahí estaba. Lo vio. Y hasta posiblemente fue uno de los que lo desató cuando Jesús dijo: desátenlo. Imagínense semejante impacto, semejante evidencia. Judas también escuchó las enseñanzas de Jesús. Judas escuchó el sermón del monte. Judas escuchó que había un solo camino al Padre. Judas estuvo claro de que no había acceso a Dios sin Jesús. Él escuchó la parábola del hijo pródigo y él supo que Dios, como el padre de esa historia, estaba tan paciente, tan amoroso, tan misericordioso, que no importa qué hiciera un hijo, el padre siempre estaría esperando el retorno de su hijo. Él lo sabía. Con sus propios ojos Judas vio la evidencia más clara. Con sus propios oídos escuchó las enseñanzas más excelentes. Con sus propios pies siguió el ejemplo más grande. Y aún así Judas traicionó a Jesús. La verdad es que Judas tuvo un corazón como el nuestro. ¿Y sabe cómo es nuestro corazón? Ahora yo sé que algunos dicen: no, pastor, no diga eso. Yo no. Pero ¿sabe cómo es su corazón? ¿Sabe cómo es mi corazón? Ay, qué lindo, el pastor tiene un gran corazón. ¿Quiere saber cómo es mi corazón? Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Engañoso el corazón. Así es mi corazón. Así es mi corazón. Entonces, si yo le fallo, sepa por qué. Así es mi corazón. Y así es el suyo también. Para los que no me escucharon, así es el suyo también. Y el día que usted diga: no, yo no tengo, no, orgullo. El que cree estar fuerte, mire que no caiga. Imagínese sanar enfermos. Imagínese estar ahí cuando se levantan los muertos. Imagínese reprender a demonios, sacar demonios. Imagínese sanar ciegos. Uno empieza como a inflarse un poco. Y Judas se descuidó. Vale la pena que nosotros hagamos un análisis en nuestra vida y cuidarnos. Judas nos enseña, queridos hermanos, escúcheme, que aún ni siquiera el mejor ejemplo, la mejor prédica, la mejor iglesia es suficiente si uno no cuida su corazón. Las oportunidades que Dios le está dando, esas oraciones que Dios le ha contestado, esos milagros financieros,
Si hace años usted estaba en una situación tan desesperantemente miserable y usted le rogaba a Dios porque no miraba la más mínima salida, y ahora su vida ha cambiado, ahora usted ve todo un panorama diferente, no mengue en su fe, no se convierta en otro Judas. No que usted va a traicionar a Jesús con un beso, no que usted lo va a vender por 30 piezas de plata, pero las cosas que llevaron a Judas a eso se empiezan a cultivar en nuestro corazón. Una molestia, un resentimiento, un problema con alguien. Aproveche cada oportunidad que Dios le da. La tercera cosa fue la decisión que él tomó. La decisión que tomó Judas. Judas tomó su propia decisión. Judas tomó nadie le obligó. Nadie tomó una decisión por él. Satanás asaltó implacablemente el alma de Judas. Lo hizo como él asalta y ataca implacablemente a todos los que deciden seguir a Jesús. El día que usted dijo: yo te seguiré, Señor, yo te entrego mi vida, yo me rindo a ti, ese día inició una guerra contra usted. Una guerra no vista con ojos naturales, una guerra espiritual. Y la mismísima lucha que tuvo Judas en esa batalla, en esa guerra espiritual, son las mismas luchas que tenemos nosotros. Pasamos por las mismas tentaciones, pasamos por las mismas decepciones, pasamos por los mismos problemas, las mismas inconformidades, el mismo desánimo. Y Satanás empezó a atacarle. Y es fácilmente olvidarnos por todo lo que pasa y el asalto del enemigo. Nos olvidamos que estamos en una guerra espiritual. Y leemos en la Biblia cómo Satanás, mire, fue un ataque total. Nos dice Lucas 22 que Satanás entró en Judas Iscariote. Nos dice Juan 13 que el diablo ya había metido en el corazón de Judas la idea de traicionarlo. Leemos también ahí en Juan 13 que Satanás entró en Judas. Y es por eso que algunas personas dicen: pero pastor, mire cómo lo atacó el diablo, ya se había profetizado eso, y entonces sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar. Entonces, ¿qué culpa tiene Judas? Si ya era profetizado, si era voluntad del Señor. En vez de ser el malvado, en realidad era una pobre víctima, dicen algunos. Lo que se les olvida es que Satanás no tiene acceso a nuestra vida, a nuestro corazón, a solo que nosotros le abramos puerta. Ni Dios, que Él puede romper la puerta y entrar si Él quiere, porque Él es el soberano Dios y Él se limita, y Él es el único que lo pudiera hacer a la fuerza. Nada ni nadie más en la creación puede violar su voluntad propia, su dominio propio, su libre albedrío, su decisión propia. Y aunque fue profetizado, y aunque fue un ataque descarado del enemigo hacia Satanás, de Satanás hacia Judas, por más fuerte, por más constante, por más descarado que ha sido ese ataque, Judas le abrió espacio. Y si usted le da al enemigo 1 centímetro, él se toma 1000 kilómetros. Y él tomó esa decisión. Judas tomó su propia decisión. Nadie lo obligó.
Lo que sucede, y esto es muy común, que cuando uno habla con alguien que antes servía al Señor, que antes estaba en la iglesia, que antes era creyente y ahora ya está apartado del Señor. En estos días estaba en un lugar, estaba con el pastor Armando y de repente hay un caballero ahí y me dice el pastor Armando, él antes llegaba a la iglesia. Y entonces yo no lo reconocía y lo saludo, le digo, hey, me están contando que antes vos llegabas a la iglesia. Sí, dice, hace años. Es más, me dice, usted me bautizó, me dice a mí. Y no se acuerda. ¿Qué me voy a acordar? Si fue hace añales y tanta gente que hemos bautizado. Pero me dice usted, hasta usted me bautizó. Y le dije, ¿y qué pasó? ¿Por qué no andas? ¿Por qué no estás en la iglesia? ¿Por qué andas descarriado? Usted sabe las cosas de la vida. Y si usted un día deja de servir al Señor y le pregunten a usted, ¿por qué usted descarrió? Usted sabe las cosas de la vida. Una respuesta muy común. Y a veces hay heridas, hay malos entendidos, hay maltrato, hay de todo. De todo lo que puede suceder allá en el mundo, también sucede aquí entre nosotros. Porque aunque nosotros estamos siguiendo a Jesús, no somos perfectos. Hay personas de carácter diferente y uno dice, no, yo con ese no me llevo, no, yo con aquel no quiero estar, no, yo con este aquí no calla. También pasa eso aquí. Entonces si alguien le dice, es que usted me cae mal, bueno, bienvenido al club. Pero al final usted decide. Al final usted no puede decir, es que en la iglesia me trataron mal. Y si le trataron mal, eso no es correcto. No es que estoy minimizando eso. Si alguien le hirió, si alguien hizo algo y le golpeó, le dañó, le lastimó, eso no es correcto. Pero eso tampoco justifica que usted tome una decisión propia de alejarse de Dios. Una mala acción no rectifica otra mala acción. Si su hermano pega contra usted, si alguien, usted vaya y hable con él y dígale, no me gustó la forma en que me hablaste, me incomodó la forma en que me trataste, y estoy siguiendo Mateo 18 y quiero tratar esto, quiero hablar esto. Yo te iba a saludar y me dejaste con la mano extendida. Sea rápido a pedir perdón y sea rápido a perdonar, porque al final la decisión es suya. Usted puede culpar a otros. Sin duda Judas pudo haber culpado, es que yo pensé que Jesús nos iba a liberar del imperio romano. Yo pensé que yo iba a ser uno de los más allegados del círculo íntimo y ni siquiera me pintaban ahí. Es que yo pensaba que hay que hacer una evaluación de nuestra vida y no pasar por alto de que si nosotros le abrimos puerta al enemigo, él hará con nosotros lo mismo que hizo con Judas. Entonces, lo que sucedió, a pesar del compromiso que Judas hizo con Jesús, a pesar de las oportunidades que Jesús le dio. Fue una decisión propia. Él no pudo culpar a nadie más. Él tomó la decisión. Él le abrió puerta a Satanás y él entró a su corazón.
Y la cuarta cosa que muchas veces pasamos por alto cuando vemos la vida de Judas es el resultado que él mismo aceptó. Judas aceptó su propio resultado. Judas aceptó su propio resultado. La misma oscuridad que Judas eligió lo consumió. Cuando usted se acerca a Jesús, cuando cualquier persona se acerca a Jesús, una de dos cosas sucede. O se convierten en una persona completamente entregada y apegada a Jesús. Y lo vemos en la vida de personas. Le entregan su vida a Jesús y completamente se rinden de corazón y de todo. O existe la otra posibilidad de que usted se aleje de Él. ¿Por qué? Porque no es lo que usted esperaba. No es lo que yo esperaba. Es que yo pensé que la iglesia era otra cosa. Es que yo pensé que si me acercaba a Dios ya no iba a tener problemas. O usted se apasionará más de Jesús, o usted va a decir: no, es otra cosa más de la gran lista de cosas que he probado en la vida y que no he encontrado satisfacción. Judas se llenó de remordimiento, pero nunca se arrepintió. Y la vida de Judas nos enseña, nos advierte a cuidar nuestros corazones para no desviarnos. ¿Sabe el lugar donde Judas se ahorcó? Cuando cayó en sí en lo que había hecho, cuando vio a Jesús arrestado y vio cómo lo estaban llevando a juicio, y dijo: no quiero ser parte de esto. Regresa a la gente que le vendió y le dice: tomen, deshagamos el trato, tomen la plata. No quiero. Y le dijeron: no, ya el trato está hecho, allá vos. Y se enojó y agarró ese dinero y lo tiró. No quiso nada de esa parte. Un remordimiento tan terrible, y salió de ahí y se ahorcó. Se ahorcó, y cuando se ahorcó se partió, cayó y se partió en dos, dice, se le abrieron y todas las tripas. Y los religiosos tomaron toda esa plata, esos 30 piezas de plata, y compraron el campo donde estaba el árbol donde él se ahorcó, y en ese campo lo convirtieron en un cementerio para los extranjeros. Y luego Jesús muere en la cruz y está en la tumba 3 días.
y el domingo resucita. Y escúcheme, si usted decide traicionar a Jesús y darle la espalda a Jesús, la obra de Jesús sigue. Judas no arruinó el plan, no detuvo el plan. Y Jesús no dijo, bueno, detengo el proceso de todo esto para llorar a Judas, para rogarle a Judas. Jesús nos da la oportunidad de que nosotros escojamos. Y usted escoge, yo escojo si vamos a seguir a Jesús o no. Se llenó de remordimiento, pero nunca se arrepintió. Pedro hizo lo mismo, traicionó a Jesús. Se llenó de remordimiento también, pero se arrepintió. Y el hombre que había visto a Jesús perdonar lo imperdonable, sabía que si hubiera corrido a Jesús a pedir perdón, lo hubiera perdonado. El perdón está aquí. La gracia y la misericordia de Dios pueden salvar incluso al peor pecador, pero solo cuando nos arrepentimos. Y hoy quiero darle la oportunidad que usted haga eso. Que si le ha fallado al Señor, si no está caminando con Dios, si se ha alejado del Señor, si nunca le ha rendido su vida a Jesús, si antes caminaba con Dios pero se alejó y necesita reconciliar su vida con Jesús, este es un buen momento para hacerlo.